Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Juego de niños, episodio 1. En un pequeño pueblo llamado El Remanso, en El Salvador, el sol se escondía tras colinas polvorientas, dejando un aire de melancolía que envolvía a las casas dispersas. El crepúsculo tenía el cielo de un morado inquietante, presagiando las historias trágicas que se ocultaban detrás de cada puerta cerrada. Ángel, un muchacho de 12 años, vivía solo con su padre en una cabaña junto al río. Su padre, un hombre amargado por la vida, descargaba su frustración en el niño con golpes y palabras hirientes. Las noches eran las peores. El sonido de los gritos resonaba en las paredes de la pequeña cabaña. Ángel había aprendido a encontrar refugio en la soledad del río, donde el murmullo del agua le daba un respiro del tormento cotidiano. Soñaba con una vida donde el río no fuera su único amigo, donde las risas reemplazaran los gritos y el amor llenara el vacío dejado por el odio. A unas cuadras, Juan, un chico de 13 años, enfrentaba una realidad similar. Vivía con su madrastra y su padre, ambos indiferentes a su existencia. Su madrastra lo miraba con desprecio y su padre, embriagado cada noche, apenas notaba su presencia. Juan se refugiaba en la calle, en la compañía efímera de otros niños que compartían su destino. Las noches frías y solitarias en los callejones del Remanso eran su escape. En sus sueños imaginaba un hogar cálido, con un padre que lo abrazara y una vida donde no tuviera que mendigar por afecto. Pedro, también de 13, vivía más retirado, solo con su madre. Su casa, deteriorada y fría, reflejaba la tristeza que la habitaba. Su madre, una mujer abatida por la vida, lo trataba con una mezcla de indiferencia y resentimiento, culpándolo por las miserias de su existencia. Pedro encontraba consuelo en los libros viejos que encontraba, soñando con mundos lejanos y aventuras que nunca tendría. Cada página le ofrecía un escape, un breve respiro de su realidad. Anhelaba una vida donde la alegría no fuera solo una fantasía, donde su madre lo mirara con amor en lugar de rencor. Lucía, la mayor de todos, con 14 años, vivía más lejos, con su madre y su padrastro. Su hogar era un infierno de gritos y golpes, donde el miedo era el único constante. Su padrastro, un hombre cruel, ejercía un control absoluto, mientras su madre permanecía en silencio, impotente. Lucía, a pesar de todo,
había desarrollado una valentía silenciosa, una determinación férrea de escapar algún día de aquel lugar. Fue ella quien escuchó la historia de la Ouija, una tabla mágica que, según decían, concede deseos. Lucía, por un momento pensó que quizá esa tabla podría ser la salida, una posibilidad de cambiar su destino. Soñaba con un futuro libre del terror que conocía, donde el amor y la paz reemplazaran el miedo. El destino los juntó un día en la escuela local, sus vidas entrelazándose de manera inexplicable. La brisa de la tarde soplaba a través de los patios de la escuela local, levantando polvo y hojas secas que parecían danzar en un ritual melancólico. Los niños se movían en grupos, susurros y risas llenaban el aire, pero en los rincones más oscuros, lejos de las miradas curiosas, 4 almas heridas se encontraron por primera vez. Ángel estaba sentado solo en un banco oxidado, observando el río de niños que corría de un lado a otro. Su mirada era distante, perdida en un mar de pensamientos sombríos. Desde que su madre los había abandonado, su padre se había vuelto un hombre frío y violento. Mientras miraba, sus pensamientos vagaban hacia un mundo donde todo era diferente. Pero eso solo lo hacía pensar que era imposible. Pensaba que su vida ya estaba marcada. Juan, con su habitual expresión de rebeldía, pateaba piedras cerca de la pared, alejándose de los demás, buscando algo que nunca encontraba. En sus sueños, imaginaba un hogar cálido, con un padre que lo abrazara y una vida donde no tuviera que mendigar por afecto. Su mirada desafiante ocultaba un deseo profundo de ser visto y valorado. Pedro, cargando sus libros como un escudo, se mantenía en la sombra, observando todo con ojos llenos de una tristeza profunda. Para él, los libros eran su refugio, su escape a mundos donde podía ser valiente y fuerte. Lejos de la casa fría y oscura que habitaba, Pedro no tenía esperanzas. Pensaba que tenía que aceptar la vida que le había tocado vivir, sin importar cuánto deseara que ésta fuera diferente. Su deseo más grande era encontrar un lugar donde perteneciera, donde pudiera ser feliz. Lucía caminaba de un lado a otro por el patio de su escuela, con una determinación inusual para su edad. Sus ojos buscando algo o a alguien. Estaba harta de saber que su hogar era un infierno de gritos y golpes, que su padrastro, un hombre cruel, que ejercía un control absoluto, mientras su madre permanecía en silencio. A pesar de todo, Lucía, muy en el fondo de su corazón, creía que algún día las cosas cambiarían para bien.
Fue en ese rincón olvidado del patio donde Lucía vio a Ángel primero. Algo en su mirada vacía resonó con la propia desesperación de ella. Se acercó despacio, con cautela, y se sentó a su lado. Juan y Pedro, atraídos por la inusual presencia de Lucía, se unieron a ellos, formando un círculo de soledad compartida. ¿También te golpean?, preguntó Juan. Su voz, apenas un susurro, cargada de un dolor oculto. Ángel asintió sin mirarlo. Pedro, abrazando sus libros más fuerte, murmuró algo sobre las noches interminables de gritos en su casa. Lucía, con una voz firme pero cargada de tristeza, habló de su padrastro y el miedo constante que la envolvía. Mientras compartían sus historias, algo profundo y oscuro se entrelazaba entre ellos. La comprensión mutua creaba un vínculo inexplicable. La tarde avanzaba, el cielo se teñía de un tono morado y una extraña quietud se asentaba sobre el patio. Parecía que el mundo exterior se desvanecía, dejando solo a esos 4 niños y sus pesadillas compartidas. Al día siguiente, al llegar la tarde, la luz del día empezaba a desvanecerse cuando Lucía decidió que era momento de hablar con los otros 3. El aire se llenaba de una creciente sensación de inquietud. Las sombras se alargaban y susurros inaudibles parecían resonar en los rincones oscuros de las calles del remanso. Lucía se detuvo en seco, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Ángel, Juan y Pedro se reunieron cerca de la calle principal del pueblo. Sus rostros reflejaban la fatiga y el dolor de sus vidas. Mientras se acomodaban en la banqueta cerca de una tienda, Lucía se acercó con una expresión seria. Sus ojos, normalmente llenos de valentía, ahora brillaban con una intensidad desconocida. He estado pensando mucho en todo lo que hemos compartido, dijo Lucía. Su voz temblaba ligeramente. Las miradas de los otros 3 se posaron en ella, llenas de curiosidad y temor. Ángel, siempre alerta, frunció el ceño. ¿Qué has pensado, Lucía? Ella respiró hondo, intentando calmar el nudo en su garganta. Sé que nuestras vidas no van a cambiar si seguimos esperando que alguien nos salve. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Juan, con su habitual desdén hacia el mundo, arqueó una ceja. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Somos niños. Lucía se inclinó hacia adelante bajando la voz. He escuchado historias sobre algo que podría ayudarnos. Algo que podría darnos una oportunidad de cambiar nuestras vidas para siempre. Pedro, quien siempre encontraba consuelo en los libros, levantó la mirada. ¿A qué te refieres, Lucía? Antes de responder, Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. La tensión en el aire era palpable,
casi asfixiante. Es una historia que escuché de una mujer mayor en el mercado, algo mágico, pero no puedo decir más aquí, no ahora. Los otros tres intercambiaron miradas, una mezcla de escepticismo y esperanza asomando en sus ojos. La promesa de algo mágico resonaba profundamente con sus deseos más ocultos, pero también le llenaba de una aprensión indescriptible. Esa noche, cada uno de ellos se fue a su casa con pensamientos revueltos. Ángel, mientras se sentaba junto al río, pensó en la posibilidad de un mundo sin su padre abusivo. Juan, en su refugio de callejones oscuros, soñó con una vida sin el desprecio de su madrastra. Pedro, en su fría casa llena de libros, anheló una realidad donde su madre lo amara. Lucía, al enfrentarse al horror diario de su hogar, fortaleció su determinación de encontrar una salida. Las sombras en sus casas parecían moverse con vida propia. Los ruidos habituales se tornaron más siniestros. Una sensación de que algo inminente estaba por suceder se cernía sobre ellos. Los cuatro sabían que lo que Lucía había mencionado no era algo ordinario. La promesa de una solución mágica a sus sufrimientos era tentadora. Pero el costo desconocido de tal esperanza comenzaba a llenar sus corazones de un miedo silencioso y persistente. Pasaron 2 días para encontrarse nuevamente. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, envolviéndolo en una manta de oscuridad y silencio. Las calles estaban desiertas y las luces de las casas parpadeaban débilmente, como si temieran ser consumidas por las sombras. En una esquina solitaria, los 4 niños se reunieron, sus rostros iluminados por la tenue luz de una farola que luchaba contra la negrura. Lucía había insistido en que se encontraran ahí. Sentían una mezcla de emoción y terror mientras aguardaban a que ella hablara. Los ruidos nocturnos parecían amplificados. El crujido de las hojas y el lejano aullido de un perro llenaban el aire con una tensión palpable. «Gracias por venir», dijo Lucía. Sus ojos se movían inquietos, vigilando cada sombra. «¿Qué es esto tan importante que no podías decirnos en la escuela?», preguntó Juan, intentando mantener su habitual tono desafiante, aunque su voz traicionaba un matiz de miedo. Lucía sacó un pequeño libro antiguo de su mochila, sus páginas amarillentas y frágiles. «Encontré esto en la tienda de antigüedades de la señora Rosales. Habla de una tabla especial, algo que podría ayudarnos». Ángel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el libro. ¿Cómo nos ayudaría un viejo libro? Pedro, siempre racional, frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Lucía?». Ella abrió el libro con cuidado, revelando ilustraciones antiguas y textos escritos en una caligrafía que parecía
susurrar secretos. La señora Rosales me contó sobre esta tabla. Dice que puede comunicarse con otros mundos, que puede conceder deseos. El silencio que siguió a sus palabras era casi tangible, cargado de una mezcla de escepticismo y temor. El viento soplaba, haciendo temblar las hojas y llevando consigo un susurro casi inaudible, como si la noche misma estuviera escuchando. ¿Y crees en eso?, preguntó Ángel. Su voz estaba llena de duda. Lucía cerró el libro y los miró fijamente. No lo sé, pero tenemos que intentar algo. No podemos seguir viviendo así. El aire se volvía más pesado, la oscuridad más opresiva. Un frío inexplicable los recorrió, como si una presencia invisible estuviera acechando. La idea de la tabla, de lo que podía desatar, llenaba sus mentes de imágenes aterradoras y esperanzas desesperadas. Decidieron reunirse la siguiente noche en la vieja casa abandonada al borde del pueblo. Era un lugar que evitaban, lleno de historias de espíritus y ecos de un pasado sombrío. Pero ahora, esa casa sería el escenario de su intento desesperado por cambiar sus vidas. Mientras se dispersaban, cada uno de ellos llevaba consigo un miedo profundo, un terror que iba más allá de sus experiencias diarias. La promesa de la tabla, de lo desconocido que podrían invocar, les llenaba de una inquietud que no podían sacudir. Gracias por escucharme. Hasta aquí dejo la primera parte de esta historia. Espero que me acompañes en la siguiente entrega para conocer el desenlace de estos niños. Esta es una historia original de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.